Listo, perfecto. Vamos a continuar. 3 minutitos después, como veíamos, la idea es que hayan podido descansar un poquito. Vamos a continuar. Aproveché para revisar el chat. Encontramos entonces una pregunta importante que nos hace Karen. Me gustaría saber si está permitido hacer el uso de velas aromáticas en las oficinas o si existe alguna restricción. Aquí lo que vemos es más de carácter preventivo. No es tanto como que haya una prohibición explícita que me diga que no puedo utilizar velas. Lo que pasa es que esta es una condición que a nivel de oficinas y en especial en casa sí ha generado incendios. Ya lo que se busca es más que haya una medida general, es decir, no que sea como una prohibición únicamente, es que la señora Joana le encanta utilizar velas, entonces he prohibido usar velas. La idea es que haya en lo posible, dentro de algo más grande, un programa, que por ejemplo dentro del programa de orden y aseo de la oficina, ustedes puedan aclarar normas generales de prevención. No se permite el uso de veladoras, por ejemplo, o de cualquier tipo de velas, porque incluso pueden ser velas aromáticas, pero o inciensos o cosas por el estilo. No está permitido, por ejemplo, el uso de, ¿cómo se llama? Bueno, de los elementos que utilizan para el cabello, planchas, bueno, secadoras no creo, pero sí he visto que a veces en oficinas hay planchas para el cabello en el baño y ese tipo de cosas, porque al final, ¿qué pasa? Que esto sí ha generado cortos, ha generado incendios, entonces tener como esas precauciones, pero lo que quiero decir no es que el tema quede como que, ay, allá viene otra vez ese brigadista a decirme que apague la velita, sino más bien como una norma a nivel de empresa para que no solamente la persona que enciende esa vela, sino que ninguna persona pueda tener ese tipo o utilizar ese tipo de elementos al interior de la oficina. Igual, y aprovechando esta pregunta, hay unas velas pirotécnicas que utilizan a veces en los cumpleaños y estas velas hace unos años fueron también prohibidas su comercialización. ¿Que las siguen vendiendo? Pues sí, las siguen vendiendo, pero lo ideal es que por lo menos desde seguridad y salud en el trabajo, este tipo de elementos no se utilicen. Ya es diferente que yo en mi casa lo utilicé y de alguna forma estoy asumiendo el riesgo de lo que ocurra, pero es importante que como empresa podamos también tener unas normas claras sobre frente a qué elementos definitivamente no se pueden utilizar y eso incluye, por supuesto, las velas, las veladoras en general, cualquier tipo de vela y ese tipo de velas o que se utilizan para los cumpleaños en especial. Bueno, tengo un transformador, ya lo vamos a revisar por la parte eléctrica. Documentación que le debo solicitar. Ese tema ese es un poquito complicado. Yo pienso que lo principal es poder verificar con la empresa que ustedes por lo menos le puedan preguntar, bueno, bajo cuál norma se rige el mantenimiento y que por lo menos la persona nos pueda decir, frente a la norma, la NTC 2885. Eso por lo menos nos muestra que la persona sabe cuál es la norma que tiene que verificar y revisarlo muy bien. Es un ejercicio que hay que revisar muy bien porque sí se llegan a presentar fallas cuando se hacen los respectivos mantenimientos. Listo. Vamos a revisar entonces los tipos de extintores y vamos revisando para qué tipo de elementos nos pueden llegar a servir. Ya vimos sus partes, ya vimos qué es de paso lo que tenemos que inspeccionar, pero como vimos al inicio hay muchos colores de extintores y cada uno tiene, pues esto tiene una razón de ser. Los extintores entonces vamos a encontrar que hay de diferentes tipos. Tenemos los de agua. Aquí vemos que está plateado, pero también varios de ustedes escribieron verdes y es porque también hay extintores verdes de agua. Lo que ocurre es que los extintores verdes han venido pues en un proceso de cambio por los de acero, básicamente porque al tener agua al interior pues es una lámina que se puede empezar a deteriorar. Entonces han venido en un proceso de cambio, pero todavía los encontramos de color verde. En ese orden de ideas pueden ser de color verde o de color plateado. Características, por un lado, pues el color. Por otra parte, la etiqueta, como vemos aquí, claramente nos dice agua a presión y como vemos acá en las imágenes de etiqueta, tiene la A. Podemos encontrar algunos donde esté ABC, como aquí, pero que de pronto la B y la C estén tachadas. O puede tener simplemente la A. Podemos encontrar los dos casos. ¿Qué otra característica es importante? Que tiene manguera. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hace poco en una práctica utilizamos un extintor de A. Es importante aquí, aprovecho para hacer digamos que la claridad.
Se puede hacer práctica con extintores, pero con extintores de agua. Los extintores de polvo químico seco, pues, seco, perdón, generan polvos en el ambiente, pues la idea es no utilizarlo. Esto de hecho no se puede hacer. Ya no es como antes que a veces las empresas para asegurar de pronto de que la empresa les recargaba el extintor, se iban al parque y lo descargaban. Esto está prohibido. Tampoco podemos utilizar los de gas carbónicos o productos que afectan la capa de ozono. Entonces los de agua los podemos utilizar, pero la ideal es que pues veamos el espacio donde lo vamos a utilizar. Es básicamente agua con algunos aditivos. ¿Qué característica tiene? Que el que utilizamos, que les quería contar, tenía, por ejemplo, boquilla. Y al tener boquilla, ¿qué pasa? Que la idea es que sea agua a presión. O sea, la manguera, vemos acá, es una manguera larga, pero la boquilla tiene una característica y es que tiene una reducción. El agua que tiene que salir con mucha fuerza porque justamente lo que busca es penetrar ese material combustible, ese papel, cartón, telas y el extintor que nos llevaron, por ejemplo, tenía era una boquilla. Entonces, por supuesto, cuando lo activamos, pues ya se sabía, pero el agua pues salía dispersa por todas partes y no era agua a presión. Entonces, a ese tipo de cosas hay también que estar atentos. Entonces, extintor de agua tiene una parte de agua y tiene nitrógeno, por lo tanto es un extintor que tiene manómetro. Ya miramos el ideal para el hogar. Entonces, ese es el extintor de agua. Tenemos este es el que podemos tener en casa, el amarillo, y es el que tenemos también en el carro, es el que encontramos en áreas comunes. El amarillo es un extintor de polvo químico seco. Cuando vemos que nos dice polvo químico seco ABC o multipropósito, significa que sirve para los tres tipos de fuego, A, B y C. Características, como vemos, es fosfato de amonio, lo que busca es interrumpir la reacción en cadena y nos sirve para todo tipo de fuego, pero obviamente hay unos que son mejores, porque este tiene una característica y es que cuando se utiliza sale como una nube de polvo y el polvo cubre toda la superficie. Pero, por ejemplo, si fuera, ¿qué les digo yo? Una silla, la superficie queda cubierta de polvo, pero puede ser que abajo haya brasa. Por eso no nos podemos solamente quedar con ese extintor y de hecho por eso el ideal es un extintor de agua, que penetre hasta el fondo la espuma y que en este caso la silla pues que se esté quemando, que tomamos de ejemplo, pues definitivamente podamos decir que sí pudimos hacer el control allí. Entonces este me permite hacer como ese control inicial, pero pues puede ser que al fondo exista brasa, que es como el riesgo del clase A. Me sirve también para B y para C, recordando que cuando hay fuego relacionado con electricidad, lo ideal sería también poder desenergizar los equipos. Para nuestra casa, importante recordar que este nos puede llegar a servir. Uno como el que tengo acá, uno de 5 libras, puede ser bastante útil, pero también identificar dónde están los extintores más cercanos. Tenemos otro que es el de dióxido. Aquí tenemos dos rojos. El que tengo acá, por ejemplo, es BC. Es un extintor de color rojo, también de polvo químico seco, pero como vemos, el producto es diferente. En este caso, BC significa que es para fuegos B y fuego C. Es cloruro de potasio, mientras que el ABC es fosfato de amonio. Se me da un poquito más de seguridad con la parte eléctrica y por eso es un extintor que, aunque ya no se encuentra tanto como antes, es un extintor que se utilizaba especialmente donde había equipos eléctricos, pero tiene la característica que es un polvo químico seco que también cuando se dispara todo lo que haya en el lugar queda cubierto de polvo e incluso puede llegar a afectar otros equipos que no se hayan visto afectados por el fuego. Es decir, que podría llegar a dañar otros equipos. Controla el fuego, que es lo más importante, pero se pueden ver afectados por el producto. Ese es el BC. Y tenemos otro que es de dióxido de carbono, que es el que también varios de ustedes mencionaron a lo largo, y es el que es de gas carbónico. Acá hay una pregunta importante. ¿Para la ABC es indispensable que tenga manguera? No. Como les decía anteriormente, puede tener manguera o puede tener boquilla como este. Esto también tiene que ver un poco con el tamaño del equipo y la forma de utilizarlo. Por ejemplo, este yo lo podría utilizar puedo activarlo con una mano y lo sostengo con esta parte. Si fuera un extintor más grande, con manguera implica que puedo sostenerlo o tenerlo en el piso, depende del peso, con una mano activo y con la otra mano sostengo. Esto me da un poquito más de alcance, pero el extintor de polvo químico seco puede tener boquilla o puede tener manguera, mientras que el de agua debe tener manguera. Al igual que este BC puede tener manguera como en la imagen o puede tener boquilla como el que yo tengo acá, pero porque es también pequeño. Mientras que el de gas carbónico, el rojo, características o diferencias, es de color rojo también.
porque es BC. Sin embargo, como vemos en la imagen, no tiene manómetro y no tiene manómetro porque lo que hay al interior es gas. Entonces no requiere ese elemento adicional de nitrógeno para darle presión interna. El propio gas carbónico es autoexpelente, el propio gas carbónico da esa presión interna. Entonces, características, tiene una manguera acá y tiene esta manguera que estoy señalando aquí, viene por aquí adentro y sale más o menos por esta zona. Tiene un elemento adicional, ¿por qué? Porque cuando este producto sale, sale a baja temperatura, de tal manera que cuando se dispara, toda esta parte mecánica metálica se enfría y la manguera también baja la temperatura, incluso se pone blanca, se le hace como una pequeña escarcha y esto podría llegar a generar pues quemaduras, pero puede ser incluso de primer grado, puede ser algo leve, pero la idea es no tener ninguna afectación. Por lo tanto, la idea es siempre sujetarlo por esta corneta que es grande y es la que nos va a permitir evitar tener contacto directo con la manguera. Adicional a esto, tiene una característica y es que tiene una muy buena capacidad de extinción, por lo tanto, es un equipo ideal para esos equipos eléctricos y electrónicos. em, pero tiene otra característica y es que no deja ningún tipo de residuos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para quien nos preguntaba por aquí arriba que tenían un transformador, esos son los equipos ideales. De hecho, este extintor es el que se utiliza donde hay equipos de valor, donde está la central de comunicaciones, UPS, planta eléctrica, es decir, equipos muy importantes para la organización que yo tengo que garantizar poder apagarlos rápidamente, pero también que no me vaya a generar ningún tipo de daño. Cuando yo utilizo el de polvo químico seco, todo en el lugar queda cubierto de polvo. Este producto después no me deja ningún tipo de residuo. Por eso este es el que se va a utilizar. Es mucho más costoso, pero es el que, por ejemplo, es ideal para todo este tipo de zonas. Es el que en este momento se está utilizando para oficinas. De hecho, si vamos a lugares como, por ejemplo, museos, nos vamos a dar cuenta que en los museos esos son los extintores que se utilizan, porque la idea es que no que apague el fuego, pero que no me va a generar ningún tipo de daño adicional. Si lo podemos tener en la casa, perfecto, pero como les decía, es un poquito más costoso. El extintor del CO2, ¿cuándo se le realiza el cambio? Esto ya lo vamos a revisar un poquitito más adelante. Entonces, es el de gas carbónico, vienen muchísimos tamaños, es un extintor bastante pesado, así que también es muy importante que tengamos presente dónde lo vamos a ubicar y cómo lo vamos a distribuir. Hay algunos que, por ejemplo, podemos cargarlos con una o con dos manos porque son pesados, pero, por ejemplo, los que hay en plantas eléctricas, en cuartos técnicos, son como cilindros y tienen como una carretilla para poder desplazarlos porque pues son bastante pesados. En puntos de venta, esto va a depender realmente de los materiales que haya. Por lo general se cuenta con extintores de polvo químico seco, pero por ejemplo en almacenes de ropa donde hay tanta carga combustible sólida también pueden llegar a tener extintores de agua. Depende más de todo, más que todo es de la cantidad o del tipo de materiales que tengan en el lugar. Tenemos entonces estos dos que son BC. Tenemos estos otros, no son tan comunes de ver, pero pues importante saber que existen. Hay uno que es rocío de agua. Este básicamente lo vamos a encontrar para clases A y clase C. Este tipo de extintor entonces para sólidos y para eléctricos. ¿Qué característica tiene? No ocasiona ningún